buenos días. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz. Soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy tengo el gusto y el placer de pues, hacer esta revisión de un caso clínico de inmunología. Mi asesora fue la doctora María del Carmen Zárate Hernández, a quien agradezco pues, todas sus enseñanzas. Bueno, pues empezamos. Vamos a presentar el caso clínico de un paciente de 3 años y 6 meses de edad, masculino, de originario de Monterrey. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, pues no encontramos alguno relevante. El paciente no presentaba algún familiar con fallecimiento temprano en la familia y los padres tampoco tenían consanguinidad. Dentro de los antecedentes heredofamiliares paternos, nada más encontramos que el abuelo fallece por cáncer de colon, que un tío fallece a los 40 años sin una causa específica y que otro tío fallece de tumor no especificado. Dentro de los maternos, bueno, su madre presenta rinopatía crónica e hipotiroidismo y su abuela y sus tías han presentado acné que en ocasiones evoluciona a producirse abscesos cutáneos. Dentro de sus antecedentes perinatales, pues encontramos todo normal. Es producto de la gesta 1 de una madre de 28 años con embarazo normoevolutivo que nació por cesárea electiva con un Apgar de 9 y un peso y una talla normal. Al nacimiento, el paciente se egresó en alta conjunta con su mamá a las 48 horas de nacido. Dentro de sus antecedentes personales, este paciente cuenta con sus vacunas completas a la edad y no ha presentado reacciones adversas con ninguna de ellas. Sobre lo nutricional, el niño fue amamantado durante 5 meses y continuó con fórmula Blemil durante un año sin presentar ninguna eventualidad. El peso y la talla pues, siempre han sido normales para su edad. El motivo de consulta de este paciente es que presenta infecciones recurrentes y vamos a ver cómo las fue presentando. Él inició a los 3 meses y, bueno, después tuvo otro cuadro a los 11 meses, pero fueron cuadros gripales que se tratan con nebulizaciones sin complicaciones. A los 2 años de edad, este paciente presenta fiebre, diarrea y se le desarrolla un absceso anal, el cual se trata con tratamiento en casa. A los 2 años y 2 meses de edad, este paciente, o sea, 2 meses después del cuadro previo, presenta otra vez fiebre, de nuevo diarrea, pero además presenta dolor abdominal con hilo paralítico y requiere hospitalización. Se realiza un coproparasitoscópico seriado que reporta quistes de Endolimax nano. Dentro de ese mismo internamiento, al paciente se le encuentra prurigo por insectos que se desarrolló, a partir de se desarrollaron abscesos cutáneos secundarios. De ahí se tomó cultivo y también se tomó biopsia y se encontró crecimiento de pseudomonas. Y este paciente se trató con ciprofloxacino también debido a esto. A los 3 años de edad, el paciente presenta hematomas en extremidades. Se estudia y se encuentra que tiene trombocitopenia, 7,000 plaquetas inicialmente, que después aumentan a 20,000. Se llevó a cabo un seguimiento por parte de hematología pediátrica y ellos diagnostican que se trata de una trombocitopenia infecciosa. Se trata con esteroide oral. Esto fue en septiembre del 2020. Y a los 3 años y 4 meses de edad, este paciente inicia con una infección de vías urinarias, además de balanitis. Se trata con amoxicilina con ácido clavulánico, pero el cuadro pues no evoluciona de forma favorable. A las 2 semanas, el paciente se encuentra con mal estado general, tiene fiebre, leucopenia, es hospitalizado, se toma un hemocultivo en el que se aísla también pseudomonas. Esto fue en diciembre del 2020 y después el paciente pues acude a consulta de inmunología. A la exploración física de este paciente encontramos los signos vitales normales con un peso y una talla adecuados para la edad.
En el hábitus exterior, pues el paciente no presentaba fases características, estaba pues activo, reactivo, no tenía ninguna alteración pues a este nivel. A nivel nasal, pues tampoco, la mucosa nasal pálida, los cornetes no estaban hipertróficos, se auscultan muy bien los campos pulmonares. A nivel de oídos tampoco se encuentran alteraciones, pero en orofaringe no se observan amígdalas y en el cuello había, nada más se palpaban 2 ganglios linfáticos de menos de 1 centímetro de diámetro. En piel no presentaba ninguna alteración. Y estas son fotos del paciente. Aquí pues podemos observar su faringe en la que no encontramos, bueno, se ve que el paciente pues no tiene pues esas protuberancias que normalmente vemos en todos los niños. Y esta fue una cicatriz de donde se tomó el cultivo y la biopsia de pues los abscesos de piel que tenía, donde se aisló Pseudomonas. Estos son los laboratorios que se le tomaron al paciente en orden cronológico. Y bueno, en septiembre del 2020 fue que el paciente empezó con hematomas en extremidades, por lo que se tomó la biometría hemática donde se encuentra la trombocitopenia de 7,000, que después elevó a 23,000 con el tratamiento con esteroide oral. Y posteriormente, en diciembre, que fue cuando el paciente presentó mal estado general, que se complicó la infección de vías urinarias, pues encontramos linfopenia, y bueno, pues fue evolucionando favorablemente con el tratamiento antibiótico, y ya después en enero se realiza el abordaje por inmunología, donde se encuentra una deficiencia de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina M. Estas inmunoglobulinas se corroboran más adelante, unas 3 semanas después, para pues corroborarlas, y se siguen encontrando los mismos hallazgos, pero además se realiza una subpoblación linfocitaria donde se encuentra también un déficit de células con el marcador CD19, es decir, de linfocitos B. Entonces, el listado de problemas de este paciente es que empezó con infecciones de vías respiratorias superior no complicadas, que fueron 2 antes del año de edad. Tuvo gastroenteritis aguda, donde se aísla en Dolimax nana, fueron 2 episodios a los 2 años de edad. El absceso en región anal, que también fue antes de los 2 años de edad, los abscesos cutáneos por Pseudomonas, la trombocitopenia infecciosa, la infección de vías urinarias, la sepsis por Pseudomonas, la deficiencia de IgG y de IgA, y pues las células con el marcador CD19 que también se encuentran disminuidas. Entonces se realiza el diagnóstico de agamaglobulinemia. Pero los datos negativos relevantes en este paciente fue que no presentaba otitis, tampoco presentaba episodios de sinusitis, ni de neumonía o falla de Medro, como es habitual encontrarlo en estos pacientes con agamaglobulinemia. Se realiza la confirmación del diagnóstico identificando una mutación en el gen BTK, y se realiza el diagnóstico entonces de agamaglobulinemia ligada a X. Este paciente se trata con gamma globulina intravenosa cada 21 días. Inicialmente se le administraron 10 gramos, que por kilo le queda a 555 miligramos kilo dosis. Y este paciente pues continúa en seguimiento. Entonces la revisión de este tema, bueno, va a estar pues enfocada en el diagnóstico del paciente, que es la inmunodeficiencia primaria llamada agamaglobulinemia ligada a X. Bueno, les voy a hablar un poco de manera general de las inmunodeficiencias primarias. Estas son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios con defectos en uno o más componentes del sistema inmune, que se presentan principalmente en niños, pero también pueden aparecer a cualquier edad. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz, ya que esto disminuye significativamente la morbimortalidad en estos pacientes. De manera general, las inmunodeficiencias primarias
se deben a alguna alteración en los procesos de proliferación y desarrollo normal de las células del sistema inmune. Vemos que aquí está la gamaglobulinemia ligada a X, en donde hay como una detención del desarrollo de la célula B. Y bueno, pues aquí aparecen demás células del sistema inmune y sus defectos asociados. Las manifestaciones clínicas de las inmunodeficiencias primarias generalmente tienden a ser infecciones recurrentes, infecciones graves o inusuales, y tenemos pues una gran variedad de síntomas como diarrea crónica, osteomielitis, neumonía, artritis séptica, otitis media aguda, por mencionar pues algunas. Y estos pacientes, además de estas infecciones, tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades pues, de cualquier inflamación y malignidad. La frecuencia de las inmunodeficiencias primarias, pues lo que se ha reportado hasta el momento, las inmunodeficiencias donde se involucra el déficit de anticuerpos son las más predominantes. Entonces, aquí es donde encaja la gamaglobulinemia ligada a X, de la que pues vamos a estar hablando. Vemos la clasificación de la IUIS, en donde vemos que encajan en el grupo 3, que son deficiencias con predominio de anticuerpos. Vemos que estas se dividen en células B ausentes o células B de más de 1% encontradas en la subpoblación linfocitaria. Pues la gamaglobulinemia encaja en las células B ausentes. Y ahorita pues vamos a hablar de cómo se clasifica. Los signos de alarma de una inmunodeficiencia primaria, pues son varios. Los voy a mencionar para que los tengamos muy en cuenta. Más de 4 otitis media en un año, más de 2 episodios de sinusitis grave en un año, más de 2 neumonías graves en un año, más de 2 meses de tratamiento antibiótico con poco efecto, que el paciente tenga falla de medro, abscesos profundos en órganos o piel, mugre persistente o candidiasis cutánea después del año de vida, necesidad de antibióticos intravenosos para eliminar infecciones o más de 2 episodios de infecciones sistémicas, incluida la sepsis, además de historia familiar de inmunodeficiencia primaria. 2 o más signos de alarma justifican que a un paciente le iniciemos el abordaje en busca de una inmunodeficiencia primaria. El paciente del caso clínico pues presenta absceso profundo de piel y también necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones, por lo que se justifica el abordaje de inmunodeficiencia primaria. Ya para abordar el tema de la gamaglobulinemia, vamos a empezar por la definición. Es una inmunodeficiencia humoral primaria que se caracteriza por hipogamaglobulinemia severa, por deficiencia de algunos otros anticuerpos, y esto va a dar como resultado una mayor susceptibilidad a infecciones. Dentro de las inmunodeficiencias humorales, esta es una de las más frecuentes en pediatría. Fue la primera inmunodeficiencia primaria en donde se identificó la causa genética. Se le conoce también como enfermedad de Bruton y se caracteriza pues, de manera general porque estos pacientes presentan una susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas después de los 6 meses de edad en lactantes varones. Y bueno, más adelante les voy a explicar por qué son estas características. El diagnóstico generalmente se realiza antes de los 5 años de edad, pero en muchas ocasiones puede haber un retraso en el diagnóstico en el que, bueno, se ha estimado más o menos entre 30 a 50 al 50% de los casos en los que no se identifica antes de los 5 años de edad. Bueno, dentro de la historia de esta enfermedad, esta fue la primera inmunodeficiencia que se describió y se estudió como una inmunodeficiencia. Fue en el año 1952 cuando el pediatra militar, el coronel Ogden Bruton, describió el primer caso en un niño de 8 años que presentaba infecciones recurrentes por neumococo. Este paciente encontró la fracción gamma
en las proteínas del suero de este paciente que se encontraba ausente. Entonces, por eso lo llamó agamaglobulinemia o, bueno, también enfermedad de Bruton. Después decidió reponer a este paciente la gamaglobulina, o sea, le administró gamaglobulina subcutánea y vio que este paciente mejoró y que se elevaron las proteínas del suero que se encontraban disminuidas. Después, con el paso de los años, se encontró que esta deficiencia pues, se debe a un defecto en la proteína tirosina sinasa de Bruton o BTK, por sus siglas en inglés. Y pues al estar defectuosa esta proteína, pues no termina el proceso de maduración de los linfocitos B y pues al no terminar, pues no hay linfocitos B maduros que produzcan anticuerpos. La prevalencia en Estados Unidos es de 1 por cada 379,000 recién nacidos vivos y se estima que afecta a 1 de cada 190,000 hombres. Dentro de los pacientes afectados se observa que el 40% tiene antecedentes familiares y el 60% se encuentra una mutación espontánea. Afecta principalmente a los hombres y las mujeres son portadoras y son asintomáticas. Ahorita vamos a ver por qué. La clasificación, según su modo de herencia, lo podemos clasificar pues en 3. La ligada al cromosoma X, donde se afecta o bueno, donde se encuentra una mutación del gen BTK, como en el caso de nuestro paciente. También se han observado y se han descrito el modo de herencia autosómico recesivo, que estos pues a medida que pasa el tiempo se van identificando cada vez más. Bueno, por los más frecuentes es la cadena pesada Mu, lambda 5, inmunoglobulina alfa, beta, BLNK y bueno, pues más recientemente se han descrito algunos otros como la deficiencia de CYP7 y la alteración en el factor de transcripción E47. Y en este factor también puede encontrarse de forma autosómica dominante, donde también podemos encontrar el defecto de TOP2B, y además de este factor de transcripción E47. Entonces, pues, la gamaglobulinemia puede heredarse de diferentes maneras, pero lo más común es que sea ligado a X. El gen BTK se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Las mujeres pues tenemos 2 cromosomas X y si en uno de ellos se encuentra la mutación del BTK, pues estas mujeres se van a denominar portadoras y son asintomáticas porque lo que va a ocurrir es que se hace como una inhibición del cromosoma que se encuentra mutado y el que se expresa es el cromosoma X normal. En el caso de los hombres, estos presentan la enfermedad porque solamente tienen un cromosoma X y esta como que inactivación del cromosoma afectado pues no se puede realizar. La mayoría de las mutaciones reportadas se encuentran en los últimos exones del gen BTK, pero cualquier mutación puede causar la enfermedad. Lo más frecuente es que sea una mutación con cambio de sentido, que se encuentra casi en el 50% de los casos. Este tipo de mutación, bueno, pues en esto lo que pasa es que hay un cambio de una de las bases del ADN, entonces, pues ya ven que se forman los tripletes que codifican para un aminoácido. En este caso, se codifica para un aminoácido diferente. Entonces, en esta posición de la proteína va a haber un aminoácido pues que no va ahí, que es incorrecto y esto puede alterar pues la proteína final. Esto es lo que sucede. La proteína BTK pues tiene varios dominios, pertenece a la familia de enzimas de la tirosina sinasa citoplásmica, tiene 5 dominios y en el que se presenta mayor frecuencia las mutaciones es en este que se denomina CH1. Entonces es como que en la parte final, donde se presenta más que nada la mutación. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito sobre la ontogenia del linfocito B. A partir de la célula madre se van a generar diferentes precursores del linfocito B. Tenemos el linfocito pro-B,
que madura y se vuelve un linfocito pre-B, que este se va a volver un linfocito inmaduro que posteriormente va a madurar y va a generar las células plasmáticas productoras de anticuerpos, así como las células B de memoria. Y bueno, pues lo que sucede aquí en la mutación de BTK es que se detiene el proceso de maduración. Entonces tenemos como un estancamiento, una detención de la proliferación y del desarrollo normal de estos linfocitos que se quedan en el estadio pro-B porque no pueden pasar al estadio pre-B. Entonces estos linfocitos pues generalmente pues no son funcionales, mueren por apoptosis y por eso no los podemos detectar en la subpoblación linfocitaria. Todo esto ocurre en la médula ósea. Ahora, más a detalle, en el linfocito pre-B, pues vamos a observar un poquito cómo se encuentra su receptor. Vamos a identificar a los linfocitos en cada estadio por las proteínas que se expresan en su membrana. Pues en este caso tenemos un linfocito que está en su etapa pre-B. Entonces tiene su pre-BCR o su pre-receptor de célula B, que están formados por dos cadenas pesadas, que son estas, dos cadenas pesadas mu, que están asociadas a otras dos cadenas ligeras, que son estas dos, la B pre-B y la lambda 5, que pues si recuerdan, quedamos que estas también forman parte de los defectos de autosómicos recesivos que también pueden dar o ocasionar una agamaglobulinemia. Entonces, esta pues, preinmunoglobulina está asociada con otras proteínas como la inmunoglobulina alfa, la inmunoglobulina beta, que también forman parte bueno, que si se encuentran mutadas, también pueden generar una gamma-globulinemia autosómica recesiva. Aquí se tiene que hacer como una cascada, una vía de señalización. Entonces, estas proteínas fosforilan a otras proteínas que van a fosforilar a otras proteínas, así sucesivamente. Entonces, la proteína BTK que se encuentra aquí, esta al fosforilarse va a activar otras proteínas que van a activar factores de transcripción que se encuentran acá, las cuales pues van a llevar pues las instrucciones pues al núcleo para que el linfocito B siga su desarrollo y su maduración normal. Entonces, cuando esta proteína está mutada, o puede ser que no se exprese, o que como en el caso de nuestro paciente, que pues sí se encuentre, pero pues se encuentre mutada. Y pues esto lo que va a provocar es que la célula se detenga y que pues no avance a las siguientes etapas. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más comunes son infecciones bacterianas recurrentes en el tracto respiratorio superior e inferior. Hay infecciones que son más frecuentes, como infecciones recurrentes como otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonía y también gastroenteritis. Esto es lo más habitual. Y en algunos otros casos, como en el caso de nuestro paciente, que se puede encontrar sepsis, meningitis piógena, osteomielitis y artritis séptica. Estos síntomas inician dentro de los 6 a 12 meses de vida porque pues es el tiempo que dura la lactancia materna y que el paciente pues de alguna manera está protegido porque tiene la ayuda de las inmunoglobulinas G maternas. Por eso no es habitual que se presenten en niños más pequeños de 6 meses. Ahora, lo sorprendente de este caso clínico es que nuestro paciente pues no presentaba los síntomas típicos, que son pues las infecciones bacterianas causadas por las bacterias encapsuladas, principalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. En orden de frecuencia, lo más frecuente es que los pacientes presenten otitis media, aproximadamente el 70% de los pacientes, o sinusitis o neumonías. Y bueno, pues aquí un dato de alarma es que la otitis media recurrente a veces puede ser la única manifestación clínica y en un paciente que presente este tipo de infecciones siempre lo debemos considerar como un signo de alarma. Pues nuestro paciente jamás tuvo sinusitis, otitis o neumonía, pues él inició de lleno con sepsis por pseudomonas, que pues no es habitual, pero así fue como lo inició.
Sobre la etiología de las infecciones bacterianas, en la neumonía lo más habitual es que se encuentre por Haemophilus influenzae seguido de Streptococcus pneumoniae. Y la sinusitis crónica generalmente se aísla casi en el 70% a Haemophilus influenzae. Y el desarrollo de bronquiectasias y enfermedad pulmonar crónica, esto pues es habitual en los pacientes y esto tienden a ser complicaciones de neumonías. Pero bueno, los pacientes afectados tienden a desarrollar enfermedad pulmonar crónica, pues de una manera directamente proporcional a los años que llevan con la enfermedad. Si los pacientes no han sido tratados, pues tienen más probabilidades de desarrollarla, aunque los pacientes que tienen reposición de inmunoglobulina, como quiera, pueden desarrollar bronquiectasias. Y esto se explica porque la inmunoglobulina G no alcanza las superficies mucosas de forma eficaz como lo haría pues, una inmunoglobulina A. Por eso el diagnóstico oportuno es de suma importancia en estos pacientes. Y bueno, otras manifestaciones muy importantes y que sí presentaba nuestro paciente son las infecciones del tracto gastrointestinal. Estas pues son muy frecuentes, tanto pues en el momento del diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes. Y pues generalmente es por Giardia lamblia, que es el microorganismo más frecuente que se aísla, como lo podemos ver también aquí en esta gráfica. Y bueno, pues nuestro paciente no presentaba Giardia lamblia, pero presentaba Endolimax mana, que también es un microorganismo, es un protozoario que también es causa de diarrea crónica y de mala absorción, como todas las que tenemos aquí. Y en algunos casos también se puede acompañar de problemas en la piel y también de fiebre. Giardia lamblia se aísla pues en muestras de estos pacientes, pero pues digamos que encontrarla en las heces pues no es habitual. Tendríamos que hacer pues varios coproparásitos cópicos seriados pues para ver si se puede encontrar. En este paciente pues nada más tuvo creo que de 3, entonces pues no se encontró, pero pues Endolimax mana sí, que también es de la familia de Giardia lamblia. Generalmente las infecciones por otros van a presentar las mismas características clínicas, que es la diarrea crónica de mala absorción, y también la salmonela, pues se ha descrito como una causa de infección gastrointestinal en estos pacientes. Y bueno, continuamos. Otro tipo de infecciones son las infecciones por enterovirus, y estos pacientes están muy susceptibles a estos virus, pues los más comunes, poliovirus, ecovirus, coxsackie virus, y debemos sospechar infecciones por enterovirus cuando tenemos síntomas neurológicos progresivos como ataxia, parestesias, pérdida de habilidades cognitivas, hipoacusia neurosensorial. Generalmente, pues el defecto intrínseco de las células B, pues no influye, ¿verdad?, en la defensa del paciente contra pues infecciones virales, pero pues sí hay algunas excepciones como esta. Entonces, en caso de que tengamos síntomas, un paciente con síntomas neurológicos que sean así de progresivos, podemos sospechar la infección por enterovirus. Entonces, la meningoencefalitis por enterovirus en estos pacientes puede presentarse lentamente, que es lo más habitual, pero también se puede presentar como una infección fulminante. Estas infecciones pues eran más frecuente de ver antes del tratamiento de reemplazo por inmunoglobulina, pero en la actualidad pues todavía se siguen presentando, pues aunque en muy raras ocasiones. También se ha descrito que en estos pacientes hay reportes que presentan pues síntomas neurológicos después de la vacunación con la vacuna Sabin, que es de virus atenuados, y esto genera una alta tasa de mortalidad para estos pacientes. Antes que los síntomas neurológicos puede presentarse algunos otros síntomas que son cutáneos, que se caracterizan por edema periférico y una erupción eritematosa, y esto simula un síndrome que se parece a la dermatomiositis. El edema se describe como un edema leñoso en las extremidades, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, primero son estos síntomas cutáneos y después siguen los neurológicos.
Otros hallazgos que podemos encontrar es el aumento de ALT y hepatomegalia también. En la biopsia podemos encontrar fascitis y miositis. La artritis también es otro síntoma frecuente que se encuentra en más del 20% de los pacientes, y los síntomas pues son los típicos de una artritis: limitación en movimiento, calor, dolor, formación de espasmos. Clínicamente es indistinguible de la artritis reumatoide y tiende a responder con el reemplazo de inmunoglobulina. Se relaciona por infección por enterovirus o por micoplasma también. El eczema y neutropenia, pues también es otro dato característico de estos pacientes. El eczema es una infección más profunda en la piel, que es más profunda que el impétigo, y es en donde, bueno, se extiende más allá de la dermis, provoca como una úlcera más profunda, como las que vemos aquí en las imágenes, que puede estar cubierta como de estas costras que se ven más como necróticas, pues tapan la superficie. Esta se estima que se encuentra en el 18% de los pacientes antes del reemplazo con inmunoglobulina intravenosa. Estas generalmente se encuentran al diagnóstico y se resuelven con el tratamiento regular. Y el eczema por pseudomonas es típico de los pacientes neutropénicos con agamaglobulinemia, pues en realidad no tenemos documentado que nuestro paciente haya presentado neutropenia cuando se encontró cuando se llevó a cabo el absceso profundo de piel que tuvo en región anal o en los demás. Bueno, sí tenía no tenía neutropenia, tenía linfopenia cuando él estuvo internado, que se tomó la biopsia donde se aisló la pseudomona. Pero bueno, son datos que tenemos que tener en mente y que debemos de buscarlos de forma intencionada. Otras manifestaciones que se pueden encontrar en estos pacientes y que son más comunes que en la población general, pues son glomerulonefritis, glomerulopatía membranosa, alopecia, amiloidosis, neurofibromatosis, conjuntivitis, y dentro de las patologías malignas tienden a desarrollar adenocarcinoma gástrico o linfoma de células T. A la exploración física encontramos retraso del crecimiento, secreción postnasal, perforación de la membrana timpánica y como en nuestro paciente, que bueno, de estos 5 datos que son característicos de la exploración física, en él solo encontramos ausencia de amígdalas y ganglios linfáticos atróficos, y esto se puede explicar porque no se desarrollan los centros germinales, que esto hace que los ganglios aumenten de tamaño. Entonces, bueno, vamos a ver, cuando entra pues un antígeno que tiene contacto con los linfocitos se mueven dentro del ganglio a diferentes zonas porque pues es donde realizan su maduración. Entonces, ocurre este movimiento de linfocitos B hacia la zona pues folicular externa, que es esta que se encuentra aquí, y así en cuanto se van aumentando en número, van formando los centros germinales. Entonces pues hay linfocitos de aquí, 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 y este ganglio aumenta de tamaño. Esto no ocurre en un paciente con agamaglobulinemia, pues porque no tiene células B. Entonces, por eso encontramos amígdalas atróficas y ganglios linfáticos muy pequeños. Generalmente los ganglios linfáticos tienen pues el tamaño de un frijol, y en estos pacientes o no los palpamos o se palpan muy pequeños, menos de 1 centímetro de diámetro. Bueno, recapitulando, este es un resumen de las manifestaciones clínicas, las cuales las podemos dividir en las infecciosas, las autoinmunes, las malignas, las que se asocian y otras que se pueden encontrar, otras que son más raras. Bueno, pues las infecciones ya sabemos que las más comunes son las sinopulmonares, la otitis, meningitis, osteomenitis, pero también sepsis por bacterias encapsuladas. La artritis, que generalmente se asocia a Mycoplasma pneumoniae, la diarrea crónica, donde los principales responsables pueden ser Campylobacter jejuni y diarrea lamblia, y la meningoencefalitis, que esta se asocia a enterovirus. Dentro de las afecciones autoinmunes inflamatorias, pues lo más común también es artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal
y encefalopatía progresiva. Dentro de las manifestaciones pues, de origen maligno, el cáncer colorectal y el linfoma no Hodgkin. Estos pacientes tienen una tasa, bueno, se estima en ellos una tasa de malignidad entre 1.5 y 6%. Y bueno, pues las asociaciones, se ha encontrado asociación con algunos síndromes como sordera o neuropatía óptica, hipogamaglobulinemia también ligada al X y en algunos casos deficiencia de hormona de crecimiento. Y pues otras manifestaciones que ya las mencioné, alopecia, glomerulonefritis, neurofibromatosis y amiloidosis. El diagnóstico se realiza cuando tenemos un paciente masculino que tenga menos de 1% de linfocitos B con marcador, bueno, CD19 y al menos uno de los siguientes. Mutaciones en el gen BTK, como en el caso de nuestro paciente, pero también cuando esto no está disponible, pues tenemos algunas otras opciones, como que se detecte ausencia del ARN mensajero de la proteína BTK o ausencia de BTK en monocitos o plaquetas, o que haya primos, tíos o sobrinos maternos que también tengan menos de 1% de linfocitos B CD19 positivo. Los laboratorios característicos de estos pacientes son, bueno, en el perfil de inmunoglobulinas vamos a encontrar niveles séricos que son bajos o incluso pueden ser indetectables, niveles bajos de inmunoglobulina G, y puede acompañarse de niveles séricos de inmunoglobulina A o de inmunoglobulina M, que en algunos casos pueden ser normales. La subpoblación linfocitaria, pues es lo que nos da el diagnóstico, donde encontramos una ausencia completa de células B periféricas. El análisis molecular del gen BTK, esto nos define qué tipo de mutación tenemos, y en caso de que el análisis molecular no esté disponible, podemos hacer una evaluación de la expresión de la proteína BTK mediante la citometría de flujo en monocitos. Respecto al tratamiento, este tiene como objetivo reducir las tasas de infecciones, evitar el desarrollo de complicaciones y ofrecer al paciente una calidad de vida comparable con la población sana. Pues el tratamiento principal es la inmunoglobulina intravenosa, donde ofrecemos a los pacientes pues su reemplazo, con el objetivo de tener unos niveles preinfusión de más de 500 miligramos por decilitro, porque esto se ha reportado que disminuye el número de infecciones que los pacientes pueden presentar. A una dosis de 400 a 800 miligramos kilodosis cada 3 a 4 semanas, o ya sea 100 miligramos kilodosis cada semana, pero esta vía subcutánea. Bueno, pues en nuestro paciente le dimos 555 miligramos kilodosis cada 20 días y pues esto entra, bueno, está justificado por la literatura. También ofrecemos antibióticos profilácticos, que bueno, no lo puse en el tratamiento, pero sí se le ofrecieron al paciente, amoxicilina 20 miligramos por kilo, que se divide en 2 dosis, acitromicina 10 miligramos por kilo una vez por semana, o pues una dosis menor de 5 miligramos por kilo 3 veces por semana, o también con trimetoprim sulfametoxazol por vía oral, 5 miligramos por kilo 3 veces por semana. La terapia génica pues aún no está pues aceptada para el tratamiento de la gamma-globulinemia, pero se ha demostrado que es posible en modelos muridos, por lo que pues tal vez en un futuro no muy lejano la podemos ofrecer a nuestros pacientes. Las complicaciones que se pueden presentar principalmente son las bronquiectasias, la enfermedad pulmonar crónica, y estos pacientes no deben recibir vacunas de virus vivos atenuados como rotavirus, poliovirus, las SRP, la fiebre amarilla o la varicela, pues ya que se ha descrito que la infección fatal por virus asociada pues a vacunación en niños con la gamma-globulinemia ligada al X, principalmente a un niño que recibió la vacuna oral de poliovirus, que puede desarrollar meningoencefalitis. El pronóstico de estos pacientes ha mejorado drásticamente en los últimos 25 años, y esto gracias al diagnóstico temprano, el uso prudente de los antibióticos y el reemplazo con inmunoglobulina. El 10%, aún a pesar del tratamiento, pueden desarrollar infecciones importantes, enfermedad pulmonar crónica o neurodegenerativa.
Las bronquiectasias son la principal causa de morbimortalidad y estos pacientes tienen un riesgo de cáncer colorectal o gástrico 30 veces más que la población general, por lo que pues es importante que realicemos cribado en nuestros pacientes. Como conclusiones personales, la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X es una inmunodeficiencia humoral primaria que es muy frecuente. Los síntomas clínicos en general se observan por primera vez en lactantes varones entre 6 y 12 meses de edad. El diagnóstico oportuno mejora el pronóstico y la calidad de vida del paciente, y el tratamiento de elección es el reemplazo con inmunoglobulina y antibiótico-terapia profiláctica. Bueno, ya para terminar, nada más quiero hacer mención que el día 29 de abril, que fue ayer, se conmemora el Día Internacional de la Inmunología. Este día fue instituido desde el 2005 por la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas, que es la IWIS, para divulgar la importancia de la inmunología, que es una disciplina con gran impacto en la salud pública, y pues fue el día de ayer. Muchísimas gracias por su atención.